Cuando hablamos de la parte técnica, tomo en cuenta el programa de estudio, las características psicológicas de los estudiantes, que aprenden según los grupos etarios que tienen, ¿ya? Veo también cómo lo voy a medir, cuáles las características, el contexto, cuál es el contexto en el que está inmerso el establecimiento educacional, ¿ya? Está muy basado en lo que son los objetivos, tener claro, está previamente estipulado cuáles van a ser los objetivos, cuáles van a ser las actividades, cuáles van a ser los contenidos y cuál va a ser el tipo de evaluación, ¿ya? Y el profesor solo busca resultados lineales, resultados cuantitativos, ¿ya? Entonces se critica mucho que los colegios que promueven un currículum técnico, el profesor es más de carácter memorístico, pruebas de selección múltiple, todo estandarizado, ¿ya? Y cuando nos enfrentamos frente a una parte práctica, ¿ya? Aquí también toma en consideración la parte psicológica del proceso de los estudiantes, pero de una perspectiva más desde el cognitivismo y del constructivismo, ¿ya? Van relacionados mucho con las teorías del aprendizaje, ¿ya? Y los proyectos educativos giran en torno a valores y metas educativas. Aquí ya el profesor busca el interés en el estudiante, toma en cuenta su motivación, sus conocimientos previos, ¿ya? Es un poco más flexible el currículum. El profesor tiene un rol más de mediador, ¿ya? Acá ya empiezan a darse los primeros enfoques que hablan con la innovación pedagógica, la adaptación del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿ya? Pero todavía sigue faltando el reflexionar, ¿ya? En la parte práctica todavía falta el sentido social de por qué estamos enseñando, ¿ya? Faltan actividades que los estudiantes sean capaces de emitir juicios, establecer escalas de valoración, poder expresar de forma respetuosa la opinión frente a un tema. Para llegar finalmente a la teoría curricular de carácter crítico, que esta va netamente de la mano del constructivismo, ¿ya? ¿Se acuerdan que acá el aprendizaje se construye? Y acá interactúa fuertemente en esta teoría curricular el conocimiento, pero cuál es su influencia o su incidencia en las interacciones sociales de los seres humanos, ¿ya? Aquí yo invito al estudiante a reflexionar, a cuestionarse, a dar su opinión, ¿ya? Si le parece bien o no le parece bien las cosas que están pasando y cómo relacionan lo cotidiano, lo que sucede en el día a día, por ejemplo, en nuestro país, y son capaces de llegar a la raíz del asunto y llegar a lo mejor que ciertos fenómenos a lo mejor tienen una cierta trascendencia histórica o ciertos patrones conductuales tienen sus raíces en el lenguaje, ¿ya? Y van asociando ciertas cosas y se van dando cuenta de cómo los procesos van cambiando y cuáles son situaciones de permanencia y cuáles son situaciones de cambio, ¿ya? Y van expresando sus opiniones, son capaces de realizar una crítica constructiva frente a un hecho o situación que se esté dando en el aula, en el proceso de enseñanza, son capaces de establecer negociaciones, o incluso estar totalmente en contra de lo que se está planteando. Y eso es totalmente válido si lo sustentan con un argumento fuerte y sólido. Aquí apunta harto lo que el estudiante va a ir vinculando los fenómenos históricos, los fenómenos políticos, los fenómenos económicos para ir construyendo sus opiniones. Va a utilizar fuentes, va a hacer indagación en la biblioteca, en las redes de la internet, ¿ya? Va a ser un estudiante que va a ir más allá a lo que el profesor le está enseñando, va a ir más allá a lo que el texto del estudiante le está enseñando, va a ir más allá de lo que puede decir la prensa, de lo que puede decir
el mundo cercano que lo rodea, ¿ya? Va a ser más indagador, más investigador. Va a querer darle sentido y va a querer tomar la visión de distintos actores para poder crear su propia visión, ¿ya? Acá el estudiante es mucho más crítico, es mucho más exigente con su profesor, ¿ya? Y el profesor acá tiene un rol más que todo de promover el intelecto del estudiante, guiarlo en esa transformación que va a ir teniendo el estudiante. ¿Ya? Igual estamos años luz de poder llegar a una teoría curricular de tipo crítica. Por lo general nosotros estamos en la práctica, ¿ya? La que vimos anteriormente. Pero las miras es llegar a que nuestros estudiantes sean capaces de responder a una teoría curricular de carácter crítico, ¿ya? Lo mismo que en la universidad, nosotros necesitamos que ustedes interactúen con nosotros, que puedan expresar sus opiniones, que puedan interactuar con los profesores, ¿ya? Dejar atrás estos monólogos donde solamente habla el profesor, que no es la idea es interactuar con ustedes y enriquecer el proceso. Y eso mismo tiene que pasar en las salas de clase, independiente que estos niños tengan 10 años, 8 años, 15 años, se puede lograr, ¿ya? Porque recuerden que el estudiante aprende con ustedes, pero ustedes también aprenden con sus estudiantes y con todo el entorno social en el que está inmerso el establecimiento educacional. ¿Ya? Acá también ya pueden tener, acá ya está desglosado estas tres teorías, ver cómo interactúa un profesor dentro de la teoría, cómo es el alumno, ¿ya? Y cuáles son aquellas experiencias que se desarrollan dentro de cada una de estas teorías, ¿ya? Ahí ustedes pueden ver el técnico, el práctico, el crítico social y con sus respectivas características según corresponda. Acá están los enfoques. Después, ¿a qué necesidades responde cada uno de estos enfoques? ¿Ya? Primero que todo, en la parte técnica se dedica a ver lo que se declaró en el documento, en lo que se hace. El práctico ya invita a la innovación dentro de la sala a través del hacer, ¿ya? Y el crítico social apunta al proceso de transformación de una realidad, ¿ya? Se apunta al pensar, al sentir, al actuar, a cómo trabajamos la autoestima de nuestros estudiantes, cómo ponemos los primeros pilares para trabajar en lo que es la investigación y donde el proceso de enseñanza es colectivo o es cooperativo o es colaborativo. ¿Ya? Acá son los modelos pedagógicos que inciden y cuáles son los modelos y los métodos, ¿ya? También en cada una de las teorías. El primero, el técnicamente instruccional, observable, medible, cuantificable, basado en lo que es el conductismo, ¿ya? En el práctico, el proceso de enseñanza tiene que ver más con los procesos cognitivos y evolutivos del proceso de aprendizaje y el proceso de comportamiento de los seres humanos, ¿ya? Acá ya se busca un poquito más lo que es la parte activa del estudiante, y en el sociocrítico acá el estudiante es el verdadero actor en su totalidad, ¿ya? Autogestiona, tiene mucha autonomía, se fortalece la comunicación, interactúan con diferentes actores, ¿ya? Y en cuanto al método, bueno, en la primera es solamente una transmisión de conocimiento, ¿ya? Es unidireccional, donde el profesor maneja el conocimiento y el estudiante es el receptor, ¿ya? En la segunda, el profesor sigue manteniendo la mayor responsabilidad del proceso, todavía sigue muy basado en lo que es la parte teórica, pero sí ya empieza a haber un poquito más de acción, el hacer.
Y ya en el modelo crítico o en la teoría curricular de tipo crítica, ya hay una mayor interacción. Ya ahí el aprendizaje va y viene, del profesor hacia el estudiante, del estudiante hacia el profesor o de estudiante a estudiante. ¿Ya? Las concepciones curriculares. En la primera todo se basa en un currículum cerrado. En la segunda ya empieza a haber mucho más énfasis en lo que es el hacer. Empieza a haber una mayor interacción entre las diferentes disciplinas. Y en el último ya es netamente, la idea apunta netamente que el estudiante pueda dirigir pequeñas investigaciones en función de las necesidades que ellos detectan y cómo esto contribuye a una mejora o a la mitigación de algún problema. Y en cuanto a la evaluación, en la primera las evaluaciones son de tipo cuantitativa, selección múltiple, respuesta corta. En la segunda, acá ya el estudiante empieza como a comprender y a familiarizarse con su proceso de enseñanza-aprendizaje. Surgen nuevas formas de evaluar como la heteroevaluación, la coevaluación, la autoevaluación, ¿ya? Y en la última ya el estudiante es capaz de ser capaz de reflexionar y emitir un juicio sobre su propio proceso de evaluación, ¿ya? También el currículum nos va a decir cuáles son, también lo podemos clasificar según las interrogantes. ¿Qué preguntas tengo que hacerme yo como profesor frente a lo que es el currículum? ¿Y cuáles van a ser esos elementos curriculares? Entonces, por ejemplo, si yo quiero, mi interrogante es, ¿qué voy a enseñar? Eso tengo que relacionarlo con los elementos curriculares de los objetivos y los contenidos. O como aparecen en los programas de asignatura, los OA, objetivos de aprendizaje, ¿ya? Y de esos respectivos objetivos de aprendizaje yo puedo inferir o extraer a nivel implícito cuáles son los contenidos que están asociados a esos objetivos de aprendizaje. Y estos objetivos de aprendizaje también responden a las diferentes unidades visualizadas dentro del programa de asignatura. ¿Ya? Otra interrogante es, ¿cuándo enseñar? ¿Ya? Primero yo me pregunto qué voy a enseñar, ya, y voy al programa de asignatura y veo los objetivos de aprendizaje. Después me pregunto el cuándo, y esto me dice a mí cómo voy a ordenar esos contenidos, cuál va a ser la secuencialización que le voy a dar, qué va primero, qué va segundo, ¿ya? Y después yo me voy a preguntar, ya sé los contenidos, sé cuál va primero, cuál va segundo, y ahora me pregunto cómo lo voy a enseñar. Y ahí tengo que definir cuáles son las actividades más pertinentes para mi curso, cuáles son las metodologías más pertinentes para este curso y cuáles son los recursos o materiales o medios que yo voy a utilizar para hacer esa clase. Después que ya tengo estas tres primeras interrogantes, me voy a preguntar el qué, el cómo y el cuándo voy a evaluar. ¿Cuándo es pertinente evaluar? ¿Durante toda la unidad? ¿Al principio de la unidad? ¿Al final de la unidad? Y eso ahí lo va definiendo cada uno de ustedes. O una evaluación al final del semestre. Ya ahí va a depender de la actividad o la unidad en la que estemos trabajando. ¿Ya? Aunque la idea es que nosotros evaluamos siempre, constantemente estamos evaluando para poder ir tomando decisiones, aplicando remediales, haciendo modificaciones al proceso de enseñanza-aprendizaje, si hay algún objetivo de aprendizaje que no se haya logrado en su totalidad. ¿Ya? Después otra pregunta que se hace todo profesor, ¿por qué esas opciones en el qué, en el cómo y el cuándo? ¿Ya? Y eso responde, ¿por qué yo respondí las 4 primeras preguntas de esa forma? Y ahí entran de lleno todo lo que son las fuentes o los fundamentos del currículum, que te lo vimos en la primera clase. Ahí yo doy respuesta, hice esto porque responde al fundamento psicológico tanto, porque responde a la fuente psicológica, a la fuente sociológica, ¿ya? Todo eso yo tomé en cuenta para dar respuesta a las primeras 4 interrogantes que aparecen acá, ¿ya? Entonces nosotros también tenemos que saber que el currículum se define en cuanto a interrogantes y también responde a los elementos del currículum y al final todo esto, las interrogantes más los elementos, van a dar respuesta
o encuentran su respuesta en las fuentes del currículum.